En las brumosas montañas de Suiza, donde la nieve cubre las cimas y los lagos reflejan la pureza del cielo, nació una leyenda que desafió el yugo de la opresión. Guillermo Tell, el héroe de la ballesta, es el símbolo inmortal de la lucha por la libertad. Friedrich Schiller transforma la historia en un drama de honor, valentía y resistencia. En cada acto resuena el eco de un pueblo que, con fe en la justicia, se alzó contra la tiranía. Esta es la historia de un hombre que, con una flecha, cambió el destino de su nación. Capítulo 1. El yugo de los Habsburgo. Las montañas de Suiza, imponentes y majestuosas, se alzan como testigos silenciosos de una historia teñida de sangre, resistencia y esperanza. Sus picos nevados, eternamente cubiertos por un manto blanco, parecen tocar el cielo, mientras que sus valles fértiles se extienden como alfombras verdes, irrigadas por ríos que serpentean entre bosques y aldeas. Pero en estas tierras, donde la naturaleza se muestra en toda su grandeza, el corazón de los hombres late con una mezcla de orgullo y desesperanza, pues el peso de la opresión los ha sometido a un destino incierto. Desde hace años, los Habsburgo han extendido su dominio sobre los cantones suizos, imponiendo su voluntad con mano de hierro. Sus leyes, escritas con el frío cálculo del poder absoluto, han reducido a los hombres libres a meros súbditos de un emperador lejano, cuyas órdenes llegan en forma de tributos injustos, trabajos forzados y castigos sin piedad. Ya no son dueños de su propia tierra ni de su propio destino. La voz del pueblo ha sido acallada, sofocada bajo el estruendo de los cascos de los caballos imperiales y el eco de los latigazos que caen sobre espaldas encorvadas por el cansancio y el sufrimiento. En el corazón de esta tiranía, un nombre resuena con particular temor: Germán Gessler, el Vogt imperial, enviado por el emperador para asegurarse de que la voluntad de los Habsburgo se cumpla sin cuestionamientos. Gessler no es un hombre de compasión ni de justicia. Su único lenguaje es el del dominio absoluto, y su único placer es el de ver a los suizos doblegarse ante su poder. Su mera presencia en los cantones es suficiente para infundir miedo, pues donde él pisa, la desgracia le sigue. Ha impuesto leyes cada vez más severas, ha confiscado tierras, ha exiliado a quienes se han atrevido a desafiarlo, y ha ejecutado sin juicio a aquellos que han osado levantar la voz contra su mandato. Los caminos, antaño libres y abiertos para los comerciantes y viajeros, ahora están custodiados por soldados armados, que inspeccionan cada carreta, cada bolsa de grano, cada herramienta, buscando cualquier excusa para castigar a los aldeanos. Las aldeas, antes llenas de vida y alegría, ahora viven en una constante tensión, sus habitantes temerosos de hablar demasiado alto o de mirar con demasiada firmeza a los emisarios del emperador. Pero a pesar de la represión, el espíritu de los suizos no ha sido completamente quebrado. En los hogares, en los talleres de los herreros, en los campos de cultivo, se murmuran palabras de descontento. Las miradas de los campesinos aún conservan un brillo de resistencia. Aunque las cadenas de la opresión pesan sobre ellos, en sus corazones arde una llama que ni el miedo ni la violencia han logrado extinguir. En medio de esta tormenta de injusticia, vive un hombre cuya historia está a punto de entrelazarse con la del destino de su pueblo: Guillermo Tell. Un nombre conocido en cada rincón de los cantones, un hombre cuya fama no proviene del linaje ni de la riqueza, sino de su destreza y su carácter inquebrantable. Cazador, montañés, hombre de familia, Tell es dueño de una puntería legendaria, capaz de acertar a cualquier blanco con su ballesta, sin importar la distancia o el viento. Pero más allá de su habilidad, lo que distingue a Tell es su espíritu indomable, su negativa a inclinarse ante la injusticia. A diferencia de otros, Tell no es un hombre de discursos ni de conspiraciones secretas. No busca el liderazgo ni pretende ser un héroe. Su vida se ha construido sobre la base del trabajo honrado, del respeto a la naturaleza, del amor por su esposa y sus hijos. Para él, la montaña es su refugio y la libertad es su bien más preciado. Pero en tiempos donde la opresión se cierne sobre cada hogar, la libertad se ha convertido en un privilegio que pocos pueden permitirse. Los días transcurren con una calma engañosa en las aldeas de los cantones suizos. Bajo la aparente normalidad de la vida cotidiana, la tensión crece como una tormenta que se acumula en el horizonte. La rabia contenida se siente en los mercados, en los caminos, en las conversaciones susurradas junto a la lumbre de las chimeneas. Cada día trae consigo nuevas historias de abusos: familias despojadas de sus tierras, jóvenes reclutados por la fuerza en los ejércitos imperiales, ancianos golpeados por soldados por no inclinarse lo suficientemente rápido ante la bandera de los Habsburgo. El pueblo sufre, pero aún calla.
Sabe que la espada del imperio es implacable y que un alzamiento prematuro podría significar la ruina total. Sin embargo, en los rincones más recónditos de los valles, en las sombras de los bosques, algunos hombres comienzan a reunirse en secreto. Hombres que no están dispuestos a seguir soportando la humillación. Hombres que han jurado que la libertad de Suiza no será arrebatada sin lucha. Aún no han elegido un líder. Aún no han trazado un plan. Pero la chispa de la rebelión está encendida, y en el centro de esta historia, sin que él mismo lo sepa, se encuentra Guillermo Tell. La vida de este hombre de la montaña está a punto de cambiar para siempre. El destino, ese hilo invisible que une a los hombres con la historia, lo ha señalado. Muy pronto, su nombre dejará de ser solo el de un cazador y un padre de familia. Muy pronto, se convertirá en el símbolo de la resistencia, en el héroe de un pueblo que se niega a arrodillarse ante la tiranía. Y todo comenzará con un simple acto de desafío. Un acto que parecerá pequeño, insignificante. Un gesto que marcará el inicio de una leyenda que vivirá para siempre. Capítulo 2. El sombrero de Gessler. El alba rompía sobre los picos de las montañas suizas con una luz temblorosa que anunciaba un nuevo día. El viento frío descendía desde las cumbres, cruzaba los valles y se infiltraba en cada rincón de los pueblos, recordándole a sus habitantes que la libertad, como las estaciones, era solo un recuerdo de tiempos mejores. En la plaza principal de Altorf, la capital de Uri, el centro de la vida cotidiana se preparaba para el comercio y el trabajo. Los campesinos traían sus productos al mercado, los artesanos abrían sus talleres y los niños corrían por las calles adoquinadas, ajenos a la creciente tensión que pesaba sobre la aldea. Pero en aquel día, algo era distinto. Algo había cambiado en el aire. En el centro de la plaza, sobre un poste alto, se erguía un sombrero. No era un sombrero cualquiera. Era el emblema del poder imperial, la insignia de la autoridad de Hermann Gessler. Los soldados lo habían colocado allí con gran pompa y ceremonia, bajo órdenes estrictas del Vogt. Cada aldeano que pasara por la plaza estaba obligado a detenerse, inclinar la cabeza en señal de respeto y reconocer la supremacía de los Habsburgo. Aquellos que se negaran a obedecer sufrirían la ira del gobernador. Los primeros en encontrarse con la nueva disposición lo hicieron con miedo. Un anciano, de manos ásperas por años de trabajo en el campo, fue el primero en llegar a la plaza. Con el corazón encogido, se detuvo frente al sombrero y, tras un breve titubeo, inclinó la cabeza. No podía arriesgarse. Había visto a demasiados amigos sufrir el castigo de los soldados. Su esposa y sus hijos dependían de él, y una muestra de orgullo no valía el precio de su seguridad. Poco a poco, la plaza se llenó de aldeanos que, al ver el sombrero, bajaban la cabeza y seguían su camino con el alma encogida. Sabían que no era un simple gesto. Era un símbolo de sumisión. Cada inclinación de cabeza era una aceptación del dominio extranjero. Pero el miedo era un enemigo más grande que el orgullo. A lo lejos, un grupo de soldados observaba con satisfacción. Uno de ellos, de barba oscura y mirada cruel, comentó con sorna: «Mira cómo se doblegan, como ovejas ante su pastor». Otro, más joven, sonrió con burla. «No tardarán en olvidar lo que es la libertad». Pero no todos estaban dispuestos a ceder. Entre las sombras, en los rincones donde la vigilancia de los soldados no alcanzaba, algunos hombres murmuraban su descontento. No eran muchos, pero su espíritu era fuerte. El acto de inclinar la cabeza ante un simple sombrero era demasiado para ellos. Entre susurros, comenzaban a planear. Y entonces, sin que nadie lo esperara, un hombre entró en la plaza. Su paso era firme, su espalda recta como el tronco de un roble. Sus ropas eran sencillas, las de un montañés acostumbrado a la vida dura. Su mirada, serena pero decidida, se posó en el sombrero sin el menor atisbo de temor. Era Guillermo Tell. Los murmullos se extinguieron al instante. Los aldeanos lo reconocieron de inmediato. Sabían quién era, conocían su historia. Un hombre que jamás se había doblegado ante ningún tirano, un hombre cuyo único amo era la montaña y cuya única ley era la justicia. Los soldados lo observaron con atención. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, le hizo un gesto hacia el sombrero. Incline it, Montaigne. Muestra respeto a la autoridad del emperador. Pero Tell no se movió. El silencio se hizo denso como la niebla sobre el lago. Los aldeanos contuvieron el aliento.
Nunca antes alguien había osado desafiar tan abiertamente a Gessler. El soldado avanzó un paso, esta vez con una amenaza en la voz. Hidaika Katie inclines. Guillermo Tell mantuvo su mirada firme. Me inclino ante Dios, dijo con voz clara y potente, no ante un sombrero. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos aldeanos apartaron la vista, temiendo lo que vendría después. Otros sintieron un destello de orgullo en sus corazones. Alguien había hablado, alguien había hecho lo que todos ellos anhelaban hacer. El soldado apretó los dientes y miró a sus compañeros. Llévenlo con Gessler, ordenó con furia. Los soldados se acercaron a Tell con cautela, como si temieran su mera presencia. Pero él no intentó huir. Sabía que cualquier intento de escape pondría en peligro no solo su vida, sino la de su familia. No, el momento de la lucha aún no había llegado. Lo tomaron del brazo y lo llevaron a través de las calles de Altdorf, donde la gente observaba con temor y admiración. Para muchos, Tell era solo un cazador, un hombre de las montañas. Pero en ese momento, era más que eso. Se había convertido en un símbolo. Cuando finalmente llegó ante Gessler, el gobernador lo recibió con una sonrisa fría. Así que este es el hombre que se niega a inclinarse ante mi autoridad. Tell no respondió. No había temor en su rostro, solo una calma inquebrantable. Gessler lo estudió durante un largo momento antes de hablar. Dicen que eres el mejor arquero de estas tierras. Tell no negó las palabras. Si eso dicen, será porque han visto mi puntería. El gobernador sonrió con malicia. Entonces pondremos a prueba esa fama. Hizo un gesto y, de entre la multitud, sacaron a un niño. Un muchacho de apenas 6 años, de ojos grandes y asustados. El corazón de Tell se detuvo un instante. Era su hijo. El murmullo entre los aldeanos se convirtió en un grito de indignación sofocada. Nadie se atrevía a hablar, pero todos comprendían lo que estaba por ocurrir. Gessler se levantó de su asiento y caminó hasta quedar frente a Tell. Si eres tan buen arquero como dicen, demostrarás tu destreza ahora mismo. Señaló una mesa donde había una manzana roja y brillante. Coloca esta manzana sobre la cabeza de tu hijo. Y dispara. Tell sintió que la rabia le quemaba la sangre. Es un niño, dijo con voz tensa. Gessler sonrió. Si eres tan hábil, no fallarás. El silencio en la plaza era insoportable. Los ojos del niño buscaban los de su padre con miedo y confianza. Tell respiro hondo. Sabía que no tenía elección. Los soldados llevaron al niño al centro de la plaza y colocaron la manzana sobre su cabeza. Tell tomó su ballesta y una flecha. El destino de su hijo, el suyo propio y quizá el de toda Suiza, dependía de aquel disparo. Tomó aire, alzó la ballesta y apuntó. La tensión en la plaza era absoluta. Y entonces, disparó. Capítulo 3. El disparo del destino. El aire en la plaza de Altdorf se tornó espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Los corazones de los aldeanos latían al unísono, atrapados en el horror de la escena. El niño, con la manzana sobre su cabeza, temblaba pero no lloraba. Sabía que su padre era el mejor arquero de las montañas, pero incluso el más hábil de los hombres no podía controlar los caprichos del viento o los designios del destino. Guillermo Tell sostenía su ballesta con manos firmes, pero en su interior, una tormenta rugía. No era solo el miedo de errar el disparo, era la humillación de ser reducido a un mero espectáculo, de tener que jugar con la vida de su hijo para entretener a un tirano. Sus ojos se encontraron con los de Gessler, quien lo observaba desde su asiento con una sonrisa cruel. Disfrutaba cada instante de la tortura psicológica que imponía al hombre de las montañas. Pero Tell no permitiría que el miedo dominara su mente. Respiró hondo, sintió el peso de la ballesta en sus manos y midió la distancia con la precisión de un cazador experimentado. La brisa era ligera, apenas un susurro entre los adoquines. El sol proyectaba su luz sobre la plaza, iluminando la manzana roja con un resplandor casi irreal. Un solo disparo. Una única oportunidad. Tell colocó la flecha en la ballesta y tensó la cuerda. Todo su ser se enfocó en un solo punto, el centro de la manzana. Sus músculos se relajaron y, por un instante, no hubo ruido, ni gente, ni soldados, ni opresión. Solo él y su objetivo. Entonces, disparó. La flecha cortó el aire con un silbido agudo, trazando una línea invisible entre el cazador y su presa. Durante un segundo eterno,
Nadie respiró. Luego, un sonido seco rompió el silencio. La flecha se había clavado en la manzana, partiendo la fruta en dos. La multitud exhaló un suspiro contenido. Un murmullo recorrió la plaza, creciendo en intensidad hasta convertirse en un clamor. El niño, con los ojos muy abiertos, sintió los pedazos de la manzana caer a sus pies y comprendió que su padre había cumplido lo imposible. Gessler se puso de pie con una expresión inescrutable. No parecía sorprendido, pero algo en su mirada indicaba que no había obtenido el placer que esperaba. Impresionante puntería, dijo en tono frío. Pero dime, Tell, ¿por qué llevas otra flecha en tu cinturón? Tell bajó lentamente su ballesta y fijó la mirada en el gobernador. Durante un instante, sopesó sus palabras, sabiendo que cualquier respuesta podía sellar su destino. Pero él no era un hombre de mentiras. Si hubiera fallado, dijo con voz firme, la segunda flecha habría sido para ti. Un escalofrío recorrió la multitud. El desafío de Tell era claro, su valentía inquebrantable. Gessler, sin embargo, no rió esta vez. Su rostro se ensombreció y una sombra de furia cruzó su semblante. ¿Así que aún tienes el descaro de amenazarme? Espetó con dureza. El tirano hizo una señal a sus soldados. Prendedlo. Las lanzas se alzaron y los soldados se abalanzaron sobre Tell, sujetándolo con fuerza. Su hijo gritó y corrió hacia él, pero fue detenido por un soldado. La multitud se agitó, y algunos hombres cerraron los puños, indignados ante la injusticia. Prometiste que si lograba el disparo, me dejarías libre, protestó Tell, sin mostrar miedo. Gessler sonrió con frialdad. Y así hubiera sido, de no ser por tus palabras insolentes. Ahora, serás llevado al castillo de Kusnacht. Veremos si tu orgullo sobrevive a las mazmorras. La multitud guardó silencio. Sabían que nadie volvía de las prisiones de Kusnacht. Tell, el hombre de las montañas, había desafiado al tirano y ahora enfrentaba un destino incierto. Pero la historia de Guillermo Tell no terminaría en una celda. No mientras las montañas fueran testigos de su lucha. Capítulo 4. La fuga en el lago. El viento silbaba entre los árboles, arrastrando consigo el eco de las olas que golpeaban la orilla. Atado de manos y bajo la vigilancia de los soldados de Gessler, Guillermo Tell avanzaba con paso firme hacia el embarcadero. A su alrededor, la naturaleza parecía contener el aliento, como si el destino mismo estuviera aguardando el momento de intervenir. El gobernador había ordenado que fuera trasladado en barco a través del lago de los 4 cantones rumbo al castillo de Kusnacht, donde lo esperaba una celda oscura y un destino incierto. La noche caía lentamente sobre las montañas, y las aguas del lago se agitaban con un creciente malestar, como si compartieran la indignación del pueblo ante la injusticia. «Sube», gruñó un soldado, empujándolo con rudeza hacia la embarcación. Tell obedeció sin pronunciar palabra. Sus ojos recorrieron el horizonte, memorizando cada detalle del paisaje. Las montañas que se erguían a lo lejos no eran solo rocas y árboles, sino aliadas silenciosas, testigos de su lucha y de su juramento de libertad. El barco se balanceó cuando los soldados subieron a bordo. La embarcación, una pesada galera impulsada por remos, se alejó lentamente de la orilla, internándose en las aguas oscuras del lago. Gessler, satisfecho con su victoria, se acomodó bajo una lona, protegido del viento helado que comenzaba a soplar con furia. Los remeros bogaban con dificultad. El agua, que al principio estaba en calma, pronto se convirtió en un mar agitado de espuma y olas impredecibles. El cielo se cerró en nubarrones grises, y un trueno lejano anunció la inminencia de la tormenta. «Rema más fuerte», ordenó un soldado, pero el viento azotó sus palabras y las dispersó en el aire. Las olas golpeaban la embarcación con violencia, haciéndola crujir como si estuviera a punto de partirse en dos. El rostro de Gessler se ensombreció cuando comprendió que la naturaleza se volvía en su contra. «Maldita tormenta». Bufo aferrándose a la borda. Uno de los soldados, con la desesperación reflejada en su rostro, gritó por encima del viento. «Señor, la barca no resistirá. Necesitamos un timonel hábil o nos hundiremos». Y entonces, con un gesto de destino, todas las miradas se posaron en Guillermo Tell. «Él conoce estas aguas mejor que nadie», dijo un soldado, con voz temblorosa. «Si alguien puede salvarnos, es él». Gessler apretó los dientes, indeciso. Sabía que Tell no tenía motivos para ayudarlo,
pero tampoco podía permitirse perecer en el lago. Finalmente, con un gruñido de frustración, dio la orden. Soltado los monos. Que tome el timón. Los soldados obedecieron de inmediato, y en un instante, Guillermo Tell sintió la libertad en sus manos nuevamente. Fijó su mirada en el horizonte, sintió la dirección del viento y tomó el mando de la embarcación. Con firmeza, giró el timón y dirigió el barco hacia una estrecha ensenada rodeada de acantilados. Las olas rugían, la lluvia caía con furia, y el lago se convertía en un monstruo hambriento que devoraba embarcaciones enteras. Pero Tell no tembló. Con la destreza de un hombre nacido entre las montañas y los ríos, maniobró entre las aguas bravas, esquivando los peñascos ocultos bajo la espuma. Los soldados apenas podían sostenerse en pie. Gessler, empapado y tembloroso, miraba con una mezcla de rabia y miedo al hombre que acababa de humillarle en su propia barca. Y entonces, Tell vio su oportunidad. A lo lejos, una pequeña franja de roca sobresalía del agua. Con un último giro del timón, dirigió la embarcación hacia ella y en el instante preciso, sin que nadie pudiera reaccionar, saltó con la agilidad de un ciervo. Los soldados gritaron. Uno de ellos intentó atraparlo, pero Tell ya estaba corriendo sobre la roca, desapareciendo entre los árboles que cubrían la ladera de la montaña. Detenedlo. Rugió Gessler, pero su voz se perdió en el estruendo de la tormenta. El barco, ahora sin timonel, fue arrastrado por la corriente, y los soldados lucharon desesperadamente por recuperar el control. Desde la seguridad del bosque, Guillermo Tell observó la escena por un instante. Luego, con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en la espesura de la noche. Sabía que Gessler no lo dejaría escapar tan fácilmente. Pero él tampoco estaba dispuesto a huir. Su destino estaba sellado. Volvería. Y cuando lo hiciera, Gessler pagaría el precio de su tiranía. Capítulo 5. La venganza de las montañas. El bosque se cerraba en torno a Guillermo Tell, protegiéndolo con su manto de sombras y follaje espeso. La tormenta rugía aún sobre el lago, pero en la espesura, el silencio reinaba entre los árboles centenarios. Tell corría con la destreza de un cazador, sus pies deslizándose sobre la hojarasca sin apenas hacer ruido. Sabía que los soldados de Gessler no tardarían en buscarlo, pero él era un hombre de las montañas, y en las montañas ningún tirano tenía poder. Las sendas eran traicioneras para quien no las conocía, pero para él eran como líneas trazadas en la palma de su mano. Subió por una pendiente rocosa, sorteando raíces y arroyos ocultos, hasta alcanzar un estrecho paso que lo llevaría de regreso a Burglen, su hogar. Allí lo esperaba su esposa, su hijo y el pueblo entero, que ahora vivía bajo el miedo y la humillación de un gobernante despiadado. Pero él había regresado. Y esta vez, no estaba dispuesto a someterse. La sombra del tirano. Mientras Tell avanzaba por la montaña, en Altorf, Gessler no dormía. Su orgullo había sido herido y su furia era incontenible. Que un simple campesino, un cazador sin título ni linaje, lo hubiera humillado ante su propia guardia era un insulto que no podía tolerar. «Quiero a ese hombre muerto», bramó en su castillo, golpeando la mesa con su puño. Los soldados se desplegaron por valles y senderos, patrullando aldeas y bosques, interrogando a pastores y leñadores. Pero Tell se movía como el viento entre los riscos, invisible, indetectable. En las tabernas y plazas, el nombre de Guillermo Tell ya no era el de un simple arquero. Se había convertido en el símbolo de la resistencia, el eco de un pueblo que comenzaba a despertar de su miedo. Encuentro en la cueva. Esa noche, cuando la luna emergió entre las nubes, Tell llegó a un claro oculto en la montaña. Allí lo esperaban figuras envueltas en capas oscuras. Al acercarse, distinguió los rostros de hombres que conocía bien: pastores, cazadores, herreros, campesinos, todos hijos de Suiza, hombres que también habían sentido la bota de Gessler sobre sus cuellos. «Sabíamos que escaparías», dijo uno de ellos, un anciano de barba gris. «Los tiranos nunca pueden atrapar a quienes tienen la libertad en el alma». Tell los observó, conmovido. Eran su gente, su pueblo. Y estaban listos. «No huiré más», dijo con voz firme. «Es hora de devolverle a Gessler el miedo que nos ha impuesto». El anciano asintió. «Las montañas han oído tu llamado, Tell. No lucharás solo». Y en ese claro, bajo la mirada de las estrellas, nació el juramento que cambiaría la historia. No descansarían hasta que Suiza fuera libre.
No se detendrían hasta que Gessler cayera. El viento susurró entre los árboles, como si las montañas mismas aprobaran su causa. La venganza de Guillermo Tell había comenzado. Capítulo 6. El eco de la rebelión. La noche se extendía sobre los Alpes como un manto oscuro, cubriendo las cumbres y los valles con su fría inmensidad. Un viento gélido descendía por las laderas, susurrando entre los árboles como un augurio de lo que estaba por venir. En la espesura del bosque, iluminado solo por la pálida luz de la luna, Guillermo Tell permanecía rodeado de sus compañeros. Sus ojos, firmes y resueltos, brillaban con la determinación de un hombre que había visto la opresión demasiado tiempo y estaba dispuesto a enfrentarse a ella sin vacilar. Los hombres que lo rodeaban eran cazadores, pastores, herreros y campesinos. No eran soldados, no poseían armaduras ni espadas de nobleza, pero en sus venas corría la sangre de las montañas, y en sus corazones ardía el fuego de la libertad. Todos habían sentido la crueldad de Gessler. Sus impuestos injustos, sus castigos desmedidos, su desprecio por aquellos que vivían y morían bajo su yugo. «Hemos esperado demasiado», dijo un hombre de barba espesa y manos curtidas por el trabajo en la fragua. «¿Cuándo daremos el primer golpe?» Tell observó a los reunidos y dejó que el silencio hablara primero. Sabía que cada uno de ellos estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «La paciencia es nuestra mejor aliada», respondió con calma. «Si atacamos sin estrategia, seremos aplastados antes de que nuestra voz llegue más allá de estos bosques. Pero si actuamos con astucia, la victoria será nuestra». Los hombres asintieron. No eran un ejército, pero conocían la tierra mejor que cualquier soldado de Gessler. Sabían cómo moverse entre los valles sin ser vistos, cómo usar la niebla como cobertura, cómo hacer que el terreno trabajara a su favor. Uno de los jóvenes, un pastor de mirada intensa, se inclinó hacia adelante. «Mis primos trabajan en Altdorf. Dicen que Gessler ha reforzado la guardia y que busca a Tell con desesperación. La humillación que sufrió no le deja dormir». «Entonces tenemos la ventaja», intervino un anciano. «Un enemigo impulsado por la ira siempre comete errores». Tell asintió. Sabía que Gessler, cegado por su orgullo herido, actuaría sin pensar, y eso les daría la oportunidad que necesitaban. El mensaje oculto. Mientras discutían su siguiente paso, un jinete se acercó al claro. Iba envuelto en una gruesa capa y su caballo estaba cubierto de polvo. Era un mensajero de confianza, enviado por Walter Fürst, uno de los patriotas más influyentes de Suiza. «Traigo noticias desde el lago», dijo, desmontando con agilidad. «Gessler ha enviado refuerzos a sus fortalezas. Sabe que el pueblo murmura y teme un levantamiento. Pero lo más importante, ha ordenado una nueva proclama». Sacó un pergamino de su bolsa y lo extendió sobre una roca. «Ha ordenado que cualquier hombre que se oponga a su mandato será arrestado y ejecutado sin juicio. Quiere aplastar cualquier rastro de rebelión antes de que pueda tomar forma». Un murmullo de indignación recorrió el grupo. Algunos apretaron los puños, otros intercambiaron miradas llenas de furia contenida. «Está acorralado», murmuró Tell. «Y un hombre acorralado es más peligroso que nunca». Uno de los cazadores, un hombre de rostro marcado por cicatrices, tomó la palabra. «Si no actuamos pronto, empezará a ejecutar a inocentes. Mi hermano está en Altdorf. Si lo atrapan, lo colgarán solo por sospecha». Tell sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Sabía que no podían lanzarse sin preparación, pero también sabía que el tiempo jugaba en su contra. «Haremos llegar un mensaje al pueblo», dijo con voz firme. «No podemos enfrentarnos a Gessler directamente, pero podemos debilitar su control». O plan de Tell. El plan se trazó en la oscuridad, con solo el fuego de una antorcha iluminando los rostros decididos de los conspiradores. «Dividiremos nuestras fuerzas», explicó Tell. «Algunos llevarán noticias a los valles, a los pueblos y aldeas. Debemos hacer que cada hombre y mujer de Suiza sepa que la rebelión ha comenzado». «¿Y los demás?», preguntó un joven arquero. Tell sonrió. «Los demás atacaremos en las sombras. Sabotearemos los caminos, liberaremos prisioneros, desmantelaremos los puestos de guardia. No dejaremos que Gessler tenga un solo momento de paz». Los hombres se miraron entre sí, asintiendo con determinación. La resistencia no era solo una idea, era una realidad que comenzaba a tomar forma.
El mensajero de Fürst se inclinó hacia Tell. Hay algo más. Gessler ha regresado a Küsnacht. Viajará por el paso de los bosques dentro de unos días. Sin demasiados guardias. Tell sintió como su corazón latía con fuerza. La oportunidad que esperaba se acercaba. Entonces esperaremos, dijo en voz baja. Y cuando llegue el momento, el tirano caerá. Las montañas guardaron silencio, como si contuvieran la respiración. La historia estaba en marcha. Y Suiza estaba a punto de despertar. Capítulo 7. La sombra del enemigo. La atmósfera en las montañas había cambiado. La calma previa a la tormenta era palpable, como si la misma tierra se preparara para lo que estaba por venir. Guillermo Tell, junto a sus leales compañeros, había establecido un campamento en las afueras de un pequeño pueblo en los Alpes suizos, desde donde podían observar el paso que conducía a Küsnacht, el destino de Gessler. Sabían que el tirano no tardaría en atravesar esa región, acompañado de sus guardias. El tiempo se había encogido. Cada momento de espera, cada segundo que pasaba, parecía alargarse en un océano de tensión. Las estrellas apenas iluminaban el cielo, cubierto por una capa de nubes que predecían lluvia. En el aire flotaba un olor a humedad, y el viento susurraba entre los árboles, como si quisiese advertirles de lo que se avecinaba. Guillermo Tell observaba la senda que se perdía en las sombras, donde el rumor de los arroyos y el canto lejano de los búhos no lograban ahogar el sonido del inminente peligro. Pronto llegará, lo sé, dijo Tell, rompiendo el silencio que había acompañado a su pequeño grupo durante horas. Su voz era baja, profunda, como un río de agua fría. ¿Estamos preparados? Preguntó uno de los hombres, un joven que había tomado el mando de los vigías. Tell le dirigió una mirada que combinaba serenidad y fuerza. Más que nunca. La paciencia ha sido nuestra aliada. Pero no podemos permitir que Gessler se nos escape. Cuando el tirano cruce el paso, será nuestro momento. Los hombres asintieron, la incertidumbre y la emoción entrelazándose en sus corazones. Sabían lo que significaba esa confrontación. Era la oportunidad de acabar con años de humillación, de tormento, de sufrimiento bajo la mano de un opresor despiadado. No solo se luchaba por la libertad de un pueblo, sino por la dignidad de cada hombre y mujer que se había visto arrastrado por el yugo de Gessler. El acecho de la noche. La oscuridad avanzaba sin prisa, abrazando todo a su paso. Los árboles se alzaban como guardianes silentes del bosque, las rocas emergían de las sombras como espectros olvidados. La ruta que se perdía entre las montañas era estrecha, serpenteante, rodeada por acantilados y abismos que podrían engullir al más desafortunado de los viajeros. Guillermo Tell y su grupo se movían con sigilo, como sombras entre sombras, hasta que llegaron a un punto estratégico donde podían observar claramente el paso de los soldados de Gessler. A lo lejos, los primeros ecos de los cascos de los caballos comenzaron a resonar. Era inevitable. El momento había llegado. Tell levantó una mano, señalando a sus hombres que tomaran sus posiciones. Uno a uno, los guerreros se desvanecieron en la oscuridad, desapareciendo entre las rocas y los árboles. El plan era simple, pero efectivo. No se enfrentaría a Gessler de forma directa. No aún. Primero, debían crear el caos, dispersar a sus hombres y hacerles sentir la presión de que el pueblo ya no se encontraba sumiso a su autoridad. Guillermo Tell, el arquero más hábil de Suiza, se desplazó hasta una roca elevada. Desde allí, podría ver todo el paso sin ser detectado. Su arco estaba tensado, su flecha firmemente sujeta. Sus ojos se posaron en el horizonte, donde la luz de las antorchas del convoy de Gessler empezaba a asomar. En su pecho latía el corazón de un hombre que no temía al combate, pero que sabía que la guerra no siempre se ganaba con fuerza. La inteligencia, la estrategia, la sorpresa, esos eran los aliados que necesitaban. El sonido de los cascos crecía más fuerte con cada segundo que pasaba. En el campamento enemigo, Gessler avanzaba confiado, sin percatarse de la trampa que lo esperaba. «Estén alerta», susurró Tell, sus ojos fijos en el horizonte. «El caos comenzará cuando yo lo diga». El golpe al tirano. Cuando Gessler y sus guardias alcanzaron el estrechamiento del paso, las señales comenzaron a surgir. Primero, el crujido de una rama rota, seguido de un silbido en el viento. Los soldados miraron hacia atrás, pero no vieron nada. Y luego, una flecha voló en el aire, cortando la oscuridad con una precisión mortal.
El primer soldado cayó al suelo, una flecha clavada en su pecho. El siguiente, aún sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que otra flecha lo alcanzara en el hombro. Los gritos de alarma comenzaron a resonar, y el caos se desató en medio de la noche. Los caballos relinchaban aterrados, los hombres gritaban confundidos, sin saber de dónde venían los ataques. «¡Nos están atacando!», gritó uno de los guardias, mientras intentaba reorganizar a sus compañeros, pero el miedo ya se había apoderado de ellos. Los ataques eran rápidos, certeros, y cada vez más mortales. Tell, desde su posición elevada, siguió disparando, sus flechas volando con la rapidez de una tormenta. El estruendo de las flechas alcanzando sus objetivos se mezclaba con el sonido del viento y el rugir de los caballos. Cada flecha parecía ser una sentencia para los opresores de Suiza, un recordatorio de que la resistencia no había muerto. La furia del tirano. En medio del caos, Gessler se encontraba atónito. Miraba alrededor, buscando alguna figura entre la oscuridad que pudiera explicarle lo que estaba sucediendo. Sus hombres caían uno a uno, y la confusión crecía en su ejército. En su rostro, una mezcla de furia y miedo comenzaba a tomar forma. «Buscad al líder de estos traidores», ordenó con voz rasposa, su ira haciendo que sus palabras se colaran entre el clamor de la batalla. Pero no había nada que pudieran hacer. Cada intento de organizar una defensa se veía frustrado por el inclemente ataque que venía de todas direcciones. No importaba cuánto buscara, Gessler no lograba identificar de dónde provenía el enemigo. Era la montaña misma la que lo acechaba, y Tell estaba en su centro, como un espíritu vengador. Los guardias fueron cayendo, y las fuerzas de Gessler comenzaban a desmoronarse. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, Gessler gritó el nombre de Guillermo Tell. Su voz temblaba, no solo por la ira, sino también por el reconocimiento de que aquel hombre, el mismo que había humillado delante de sus soldados, había sido quien estaba desmantelando su poder. Tell. Gritó con la voz rota. Sal y enfrentame cara a cara. Pero Tell no respondió. En su lugar, la última flecha voló hacia Gessler, rasgando la noche con su velocidad. Pero no era para matarlo. No aún. Era un mensaje. Un aviso. La venganza de Suiza no solo se limitaría a la muerte de un hombre. Esto era solo el principio. Mientras los soldados de Gessler huían hacia la oscuridad, derrotados y humillados, Guillermo Tell se levantó, un hombre de las montañas, y miró hacia el futuro con la certeza de que la lucha por la libertad apenas comenzaba. Capítulo 8. La confrontación definitiva. El eco de la derrota de los soldados de Gessler resonó a través de las montañas, un rugido lejano que se desvanecía en el viento. La victoria estaba al alcance, pero el sacrificio, la valentía y las cicatrices de la lucha aún permanecían en el aire. Guillermo Tell observó, desde su puesto elevado, cómo los pocos sobrevivientes del convoy huían hacia los bosques, desordenados y aterrados, como una manada de animales perseguida por un enemigo invisible. La luz de las antorchas, antes brillantes y deslumbrantes, ahora parpadeaba débilmente, cubiertas por el polvo y el caos que dejaron atrás. El grupo de Tell se mantuvo en silencio, las sombras cubriendo sus rostros mientras observaban el deterioro de lo que había sido la fuerza opresiva de Gessler. No había necesidad de palabras. La atmósfera lo decía todo. La justicia, aunque aún no alcanzada por completo, había dado su primer golpe. La lucha de los suizos por la libertad había alcanzado su punto culminante, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Había tomado la vida de algunos de los tiranos, había derribado a sus hombres, pero Gessler seguía siendo una amenaza, su corazón aún palpitaba en el centro de la opresión. Y mientras existiera, la verdadera libertad no podría alcanzarse. En lo profundo de su ser, Guillermo Tell comprendió que la confrontación definitiva debía ser más que una simple venganza, debía ser un desafío a la tiranía misma. Los suizos no eran solo víctimas, no eran solo combatientes, eran ahora los dueños de su destino. La batalla que estaban librando no era solo para derrocar a un hombre, sino para desmantelar el sistema de opresión que se había impuesto sobre ellos durante generaciones. El hombre en la sombra. En el campamento, los hombres de Tell se reunieron para discutir el próximo paso. La alegría por la victoria inicial se reflejaba en sus rostros, pero la gravedad de la situación seguía presente. No podían permitirse subestimar a Gessler, ni a los pocos soldados que quedaban. Este tirano era astuto, y no aceptaría su derrota sin luchar con todas sus fuerzas.
No podemos quedarnos aquí, dijo uno de los hombres más experimentados, un veterano de muchas batallas que había luchado por la libertad durante años. Gessler sabe que estamos cerca, y no descansará hasta que nos encuentre. Ya ha perdido muchas de sus fuerzas, pero tiene a sus espías, sus seguidores entre los pueblos. Debemos movernos. Y sin embargo, también es cierto que cuanto más lo persigamos, más difícil será atraparlo, respondió otro, mirando a los demás con ojos de cautela. Necesitamos una trampa, algo que lo atraiga hacia nosotros. No podemos correr el riesgo de entrar en el terreno que aún tiene bajo su control. Guillermo Tell, cuya mirada nunca había abandonado el horizonte, habló en voz baja, pero con la determinación de quien ha visto el futuro claro ante sus ojos. Nosotros no vamos a perseguirlo. Él vendrá hacia nosotros. Gessler es un hombre demasiado orgulloso, demasiado ansioso por recuperar su autoridad. Sabe que su ejército ha sido derrotado, que su control sobre los hombres está en duda. Y ese es su punto débil. El silencio se instaló entre los presentes, mientras digerían las palabras de Tell. Sabían que estaba en lo correcto. Gessler no podía tolerar la derrota, y su obsesión por mantener su poder lo haría actuar con ceguera, lo llevaría a donde los suizos pudieran darle el golpe definitivo. El canto de la tormenta. Los días pasaron lentamente, pero la calma no duró mucho. Una nueva tormenta se acercaba desde el norte, y el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente, presagiando no solo el regreso de la lluvia, sino también la llegada de un nuevo conflicto. Los hombres de Tell se dispersaron, algunos se acercaron a las aldeas cercanas para ganar el apoyo de los pobladores, mientras otros se encargaban de reforzar las defensas naturales del terreno. El grupo sabía que el enfrentamiento no tardaría en llegar. Mientras tanto, Gessler, aunque derrotado en el terreno, seguía siendo un hombre de poder. Su furia aumentaba con cada rumor que llegaba a su oído sobre la resistencia de los suizos. Había comenzado a hacer movimientos más oscuros, manipulando sus propias fuerzas y tratando de reclutar más hombres. Aunque no podía controlar las montañas ni los valles, aún podía utilizar el miedo como un arma. A medida que la tormenta arremetía, Guillermo Tell y su grupo se preparaban para el enfrentamiento final. No era solo una batalla física la que se libraría, sino también una batalla de mentes. Cada uno de ellos había sufrido bajo el dominio de Gessler, pero sabían que ahora la victoria dependía de su capacidad para resistir la tentación de la venganza ciega y, en cambio, luchar con la sabiduría de aquellos que luchan por algo más grande que su propia vida. La llegada del tirano. La tormenta rugía con fuerza cuando las primeras figuras comenzaron a asomar entre las sombras. Gessler había llegado. No de la forma que los suizos esperaban, sino con un ejército más pequeño pero más determinado. Había aprendido de sus fracasos, y esta vez su enfoque era diferente. Sus ojos ya no mostraban solo ira, sino también una fría racionalidad. Sabía que la resistencia suiza no podía ser aplastada fácilmente, pero estaba dispuesto a sacrificar todo para asegurarse de que su reinado continuara. La niebla que cubría el terreno comenzó a disiparse lentamente, y los primeros rayos de la mañana se filtraron entre las nubes. En ese momento, el choque de dos mundos se haría inevitable. Los hombres de Gessler avanzaron, sin saber que el terreno ya estaba listo para ser su tumba. La trampa que Tell había ideado comenzaba a activarse. Las rocas, los árboles, los arroyos de montaña, todo formaba parte del plan. Gessler se acercaba con confianza, pero la misma tierra que había pisoteado tantas veces estaba lista para reclamar lo que le pertenecía, la libertad del pueblo suizo. El momento estaba por llegar. La confrontación que definiría el destino de Suiza se desató con la fuerza de un vendaval. Los suizos, unidos por una causa común, esperaban el golpe final. Y Guillermo Tell, el hombre que había vencido la tiranía una flecha a la vez, estaba listo para dar el último paso en su cruzada por la libertad. Capítulo 9. El despertar del pueblo. El sol aún no se había alzado completamente, pero una extraña calma había descendido sobre las montañas, una quietud casi premonitoria que envolvía cada rincón del paisaje. El viento, antes violento y cargado de tormenta, ahora susurraba suavemente entre los pinos, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, esperando el desenlace. Los hombres de Guillermo Tell se habían dispersado durante la noche, preparados para enfrentar a Gessler y su ejército, que ya se encontraba en las faldas de la montaña, avanzando con paso lento pero constante. La batalla no sería solo un enfrentamiento entre guerreros,
No se trataría únicamente de la fuerza de los músculos o el número de flechas lanzadas al aire. No. Lo que se libraba en ese momento era algo mucho más grande: la lucha por la libertad, por la dignidad humana. Los suizos, a lo largo de generaciones, habían vivido bajo el yugo de la opresión, y aunque en las montañas aún resonaban los ecos de las derrotas pasadas, ahora una llama de esperanza iluminaba sus corazones. El pueblo entero estaba dispuesto a unirse, a alzarse contra lo que parecía un destino inevitable. Aquel no sería un combate entre unos pocos hombres, sino una guerra por la justicia que resonaría más allá de las montañas, que sacudiría los cimientos del poder opresivo de Gessler. El despertar de los valientes. Los hombres de Tell, aunque exhaustos por las batallas anteriores, sabían que el momento de la verdad había llegado. Nadie se atrevería a dar un paso atrás. Los ojos de cada uno brillaban con una determinación férrea, como si en ese amanecer las montañas, los valles y los bosques fueran testigos de un renacimiento. Habían sufrido mucho, pero ahora, unidos en un mismo propósito, sentían la fuerza que la esperanza genera. Sus flechas no eran solo madera y cuerdas, eran el símbolo de su resistencia, de su derecho a ser libres. En la aldea cercana, los campesinos y los aldeanos, que habían estado temerosos de intervenir durante las primeras escaramuzas, comenzaron a salir de sus casas. En su rostro se reflejaba una mezcla de temor y valentía. Habían sido esclavos del miedo durante tanto tiempo que incluso la idea de unirse a la lucha les resultaba extraña. Pero algo dentro de ellos había cambiado. Algo había despertado en sus almas. Era como si, al ver a los hombres de Tell, aquellos que no temían enfrentarse al poder opresivo, se hubieran dado cuenta de que la libertad era posible. El miedo se desvanecía, reemplazado por una voluntad férrea de luchar por lo que les pertenecía. Guillermo Tell observaba desde su puesto elevado. Podía ver cómo el pueblo, primero vacilante, ahora se organizaba con rapidez. Los hombres cortaban leña para barricadas, las mujeres preparaban suministros y atendían a los heridos. Los niños, aunque demasiado jóvenes para empuñar un arco, ayudaban con lo que podían, trayendo agua de los arroyos y proporcionando consuelo a los más viejos. Tell sentía, con cada minuto que pasaba, como el pueblo mismo se convertía en una fuerza indomable. No había marcha atrás. La decisión había sido tomada. El pueblo estaba preparado para luchar por su libertad, y Guillermo Tell estaba decidido a guiarlos hasta el final. Aunque sabía que la batalla que se libraba no sería fácil, también entendía que el pueblo había despertado de su letargo y que, ahora más que nunca, la victoria estaba al alcance de sus manos. La estrategia de la montaña. El plan estaba claro. Los hombres de Tell se agruparon en pequeñas escuadras y se dispersaron por los senderos ocultos entre las montañas. Conocían cada rincón de ese terreno, cada roca, cada árbol que podía ser usado a su favor. Mientras tanto, en las faldas de la montaña, los hombres de Gessler avanzaban sin sospechar que, a pesar de su número superior, se dirigían hacia un terreno que ya estaba preparado para su caída. La táctica era simple pero efectiva. Gessler, cegado por su orgullo y su sed de venganza, había subestimado a los suizos, creyendo que, al derrotar a unos pocos hombres, podría aplastar la resistencia sin mayores problemas. Pero Guillermo Tell sabía que la montaña no podía ser conquistada con simples soldados. La montaña tenía su propio ritmo, su propia voluntad, y la gente que la habitaba era tan indomable como sus valles y picos. La trampa se cierra. A medida que las primeras tropas de Gessler se adentraban en el terreno montañoso, la trampa comenzó a activarse. Desde sus posiciones elevadas, los hombres de Tell comenzaron a disparar sus flechas con una precisión mortal. Las primeras bajas entre los soldados de Gessler fueron rápidas y silenciosas. Los soldados, sin saber de dónde venían los ataques, empezaron a entrar en pánico, desordenándose y cayendo en un caos que parecía no tener fin. Gessler, observando desde la retaguardia, intentó reorganizar a sus hombres. Sus órdenes se volvieron frenéticas, pero era demasiado tarde. Cada vez que intentaba reagruparlos, los suizos aparecían desde los rincones más insospechados, atacando con la fuerza de la naturaleza misma. El grito de guerra suizo resonaba en los valles, un rugido primitivo que parecía venir directamente de las entrañas de la tierra. La niebla de la mañana se disipó por completo, dejando al descubierto la terrible precisión del ataque. Gessler, en su desesperación, comenzó a ordenar una retirada, pero su ejército ya no tenía la moral ni la disciplina para hacerla de manera efectiva. Muchos ya estaban huyendo hacia el bosque,
donde la oscuridad de los árboles les ofrecía un refugio incierto. Pero no todos lograrían escapar. Guillermo Tell, observando la retirada, entendió que era el momento de actuar. Sabía que Gessler no se rendiría fácilmente, pero lo que había sucedido en ese día era más que una simple victoria en el campo de batalla. Era la caída del imperio de la opresión, la prueba de que el pueblo suizo podía resistir cualquier tiranía, por grande que fuera. El enfrentamiento final. En la última fase de la batalla, Guillermo Tell, seguido por su grupo de valientes, descendió de las alturas para enfrentarse cara a cara con Gessler. El tirano, al ver a su enemigo, empuñó su espada con furia, dispuesto a luchar hasta el final. Pero ahora, frente a él, no estaba solo un hombre, sino toda una nación dispuesta a recuperar lo que les había sido arrebatado. La lucha fue feroz. Los ecos del choque de espadas, el grito de los combatientes y el crujir de las flechas llenaban el aire. Gessler, aunque experto en combate, no estaba preparado para el ataque conjunto de los suizos. Cada golpe que lanzaba era respondido con un par de manos decididas a resistirlo. El momento estaba cerca, la justicia finalmente estaba a la mano. Guillermo Tell se acercó lentamente a Gessler, su arco tensado, sus ojos fijos en su objetivo. Y mientras las montañas observaban, el hombre que había representado la opresión cayó, no con la fuerza de una espada, sino con la determinación de un pueblo que nunca más se sometería. El pueblo suizo había despertado, y con él, el rugido de la libertad. La lucha no había terminado, pero la victoria era ya inevitable. Capítulo 10. El último desafío. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que parecía presagiar un futuro incierto. Aunque la batalla de la mañana había terminado, el pueblo suizo sabía que aún quedaban sombras oscuras que acechaban sobre su victoria. Gessler, aunque derrotado, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Mientras se retiraba con el resto de sus tropas dispersas, su furia crecía y su deseo de venganza no se extinguía, sino que se alimentaba con cada paso que daba lejos del campo de batalla. El sol que ahora bañaba las laderas de los Alpes parecía simbolizar una nueva era para los suizos. Sin embargo, no podían relajarse. El grito de guerra de las naciones libres ya se había oído, pero en las profundidades de la opresión aún restaban cenizas ardientes. En el campamento de los guerreros de Tell, la calma se había apoderado por un instante, pero el eco de la victoria era aún muy reciente. La gente necesitaba tiempo para recuperarse, para curar las heridas de la batalla, pero sabían que la lucha no había concluido. La amenaza persistente. En las colinas cercanas, un espía de Gessler había regresado a su campamento con noticias inquietantes. Gessler, a pesar de haber sido humillado, no pensaba en retirarse por completo. Sabía que los suizos, aunque victoriosos en el terreno, aún estaban fragmentados. La lucha por la unidad de la nación suiza estaba lejos de ser ganada. Las distintas regiones del país, aunque compartían el mismo deseo de libertad, eran diversas, y algunos aún dudaban en unirse bajo una sola bandera. Gessler, hábil en manipular las divisiones, sabía que solo necesitaba sembrar la discordia entre ellos para desmantelar la resistencia. En la noche que siguió, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro y los susurros del viento recorriendo los valles llenaban el aire, los líderes de los cantones suizos se reunieron alrededor de una gran fogata. Guillermo Tell, rodeado de hombres y mujeres que habían luchado junto a él, observaba las llamas danzando en la oscuridad. Su rostro, marcado por el sudor y las cicatrices de la lucha, reflejaba una serenidad que solo los grandes líderes podían mantener en momentos tan cruciales. A su alrededor, los corazones de los suizos latían con esperanza, pero también con una cierta inquietud. Sabían que, aunque habían derrotado a Gessler, la verdadera batalla por la independencia solo comenzaba. La unidad que tanto anhelaban no era algo que surgiera por arte de magia. Para ser libres, para forjar una nación fuerte y unida, debían superar las diferencias entre ellos. Las viejas rivalidades debían ser arrastradas al olvido. Era un desafío que no podían afrontar solo con la espada. Necesitaban coraje en sus corazones y en sus mentes. La voz de Guillermo Tell. Guillermo Tell, con la experiencia de muchos combates a sus espaldas, comprendió que la clave de la victoria no residía solo en las armas. Se levantó, en medio del círculo de guerreros, con su voz firme y clara, capaz de cortar la tensión del aire como una espada afilada. Había aprendido, a través del sufrimiento y la lucha, que el verdadero enemigo no era solo Gessler,
sino cualquier fragmentación interna que amenazara la unidad del pueblo suizo. La batalla que hemos ganado hoy no es la última. Gessler es solo un hombre, un tirano, pero la tiranía no termina con su caída. La tiranía vive en la división de nuestros corazones. Mientras sigamos mirando hacia el pasado y no hacia el futuro, mientras sigamos estando divididos, estaremos construyendo nuestra propia prisión, una que será mucho más dura que cualquier opresión externa. Las palabras de Tell resonaron en cada uno de los presentes. No eran solo palabras de advertencia, sino un llamado a la acción. El pueblo suizo debía unirse como una sola nación, como una sola alma, con la misma fuerza y determinación que les había permitido resistir el yugo de siglos de opresión. Si querían ser verdaderamente libres, debían aprender a amarse y respetarse, sin importar las diferencias que pudieran existir entre sus regiones y costumbres. El desafío de la unidad. Esa noche, mientras los líderes debatían en voz baja, un pequeño grupo de guerreros, liderados por uno de los comandantes de Gessler, apareció desde la sombra de los árboles. Habían sido enviados para sembrar desconfianza entre los suizos, ofreciendo acuerdos a quienes estuvieran dispuestos a traicionar la causa común. Promesas de poder, riquezas y tierras fueron lanzadas como cebos. Las palabras del traidor resonaron en el aire frío, pero Guillermo Tell, con su astucia y sabiduría, ya había anticipado tal movimiento. Al principio, los hombres que escucharon las promesas vacías se mostraron dudosos, pero las dudas no tardaron en disiparse cuando Tell, con la calma de un hombre probado por la guerra, se adelantó. Gessler no ha aprendido nada. Si cree que podemos ser comprados con promesas vacías, está equivocado. No luchamos por tierras ni riquezas. Luchamos por nuestra libertad, por el derecho de cada hombre y mujer a decidir su destino. No permitiremos que nuestras tierras sean divididas como si fueran un trozo de pan. Somos libres, y nuestra libertad es más valiosa que cualquier oferta que nos haga el enemigo. Sus palabras fueron como una campana de guerra. Los guerreros suizos, al escuchar la voz de su líder, se unieron aún más. Nadie cedió ante la oferta del enemigo. La unidad del pueblo suizo se consolidó en ese momento, y la chispa de esperanza que había comenzado a arder en los corazones de los suizos ahora se convirtió en una llama viva que quemaba cualquier tentación de traición. El enfrentamiento final. La siguiente mañana llegó con la misma quietud que la noche anterior, pero los corazones de los suizos eran diferentes. Habían tomado una decisión irrevocable: enfrentarse a Gessler en la batalla final. No solo con las flechas, sino con el espíritu de una nación unida por el amor a la libertad. Gessler, que se había reagrupado con las pocas tropas que quedaban, no tenía idea de la fuerza que el pueblo suizo estaba a punto de desatar. En su mente, su ejército derrotado solo necesitaba un poco más de tiempo y refuerzos. No comprendía que, aunque los suizos eran menos en número, su voluntad de resistir era infinita. La batalla que se libró en ese campo, rodeado por los valles y las montañas, fue un enfrentamiento épico. Cada flecha lanzada, cada golpe de espada, no era solo una lucha por la victoria, sino un grito por la libertad, por la dignidad humana. Guillermo Tell, con su arco en mano y sus ojos fijos en el horizonte, sabía que este era el momento de su vida, el momento que marcaría el destino de su pueblo. La victoria de la libertad. Cuando la última de las fuerzas de Gessler se disolvió en el aire, cuando los gritos de los soldados enemigos se apagaron en la distancia, un profundo silencio invadió el campo de batalla. Los suizos se miraron unos a otros, sus ojos reflejaban el cansancio, la victoria, pero también el sacrificio. La batalla había terminado, pero el costo había sido alto. Guillermo Tell, con su alma aliviada por la victoria, sabía que su lucha no solo había sido física. Había sido una lucha interna, por la unidad de su pueblo. Y al final, su gente había ganado lo más valioso: su libertad, su futuro, su dignidad. Capítulo 11. El eco de la libertad. El sol de la mañana, ahora alto en el cielo, iluminaba las tierras suizas con una luz dorada y cálida, que parecía celebrar el triunfo de la libertad sobre la opresión. A lo lejos, las montañas, imponentes y serenas, se erguían como guardianas de la tierra que, después de tantos años de sufrimiento, finalmente estaba libre de la tiranía. Pero para el pueblo suizo, la victoria no era solo un reflejo de la fuerza militar, sino un testamento de su coraje, unidad y determinación. Guillermo Tell, cuyas manos aún sentían la tensión de la batalla, caminaba con pasos firmes a través de los campos, acompañado de sus hombres más cercanos.
A su lado, los ecos de la batalla aún resonaban en sus mentes, pero en sus corazones reinaba una calma tensa, una tranquilidad que solo el sacrificio y la lucha compartida pueden traer. La paz, pensó Tell, es una joya rara que debe ser cultivada con la sabiduría de aquellos que han conocido el precio de la libertad. Un futuro incierto. Aunque la lucha contra Gessler había terminado, el futuro de la nueva nación suiza no estaba garantizado. La libertad había sido alcanzada, pero aún quedaban desafíos por delante. La unidad de los cantones, tan fundamental para el triunfo, debía ser consolidada para que no se desmoronara. Sabía que, a pesar de la victoria, los viejos resentimientos y las diferencias entre las regiones podrían resurgir en cualquier momento, y que una nación no se construye solo con un ejército fuerte, sino con corazones unidos. La mente de Tell estaba llena de pensamientos sobre lo que vendría después. Sabía que ahora más que nunca debía buscar la reconciliación entre los pueblos que habían luchado a su lado, pero también entre aquellos que, por miedo o por intereses, habían permanecido en silencio durante la contienda. ¿Cómo lograr que los suizos, de diferentes orígenes y costumbres, se unieran en un solo cuerpo? A medida que avanzaba, su mirada se fijó en las montañas, su hogar. Sabía que el terreno era hermoso, pero también implacable. Al igual que el pueblo suizo, las montañas no ofrecían piedad, y por ello habían sido siempre su refugio y su fortaleza. Sin embargo, Tell comprendió que la verdadera fortaleza de una nación no residía solo en la dureza de su geografía, sino en la firmeza de sus principios. La unidad, la justicia y la libertad eran los pilares sobre los cuales debía erigirse la nueva Suiza. La voz de la sabiduría. Mientras Guillermo Tell meditaba sobre el futuro, un sabio anciano del pueblo, un hombre que había visto generaciones surgir y caer, se le acercó. Su rostro, marcado por el paso de los años, irradiaba una sabiduría profunda, una paz que solo el tiempo y la experiencia podían otorgar. El anciano había estado presente durante toda la lucha, observando en silencio las hazañas de los guerreros, pero nunca había buscado la gloria para sí mismo. El futuro no es un regalo, Guillermo. Es una obra que se construye cada día, con esfuerzo y con sacrificio. Lo que hemos ganado hoy no es solo un premio a nuestra lucha, sino una responsabilidad. La libertad no es algo que se posea, es algo que se practica, que se cultiva en las decisiones cotidianas. Tell lo miró, reconociendo en sus palabras una verdad profunda. El futuro de la libertad no dependía solo de las batallas ganadas, sino de las decisiones que tomarían a partir de ese momento. Los suizos debían aprender a vivir en unidad, a respetar sus diferencias, y a construir una nación que estuviera a la altura de los ideales que habían defendido con su sangre. ¿Cómo podemos lograrlo?, preguntó Tell, con una voz que, aunque firme, denotaba la carga de la incertidumbre que sentía. El anciano sonrió levemente, y en sus ojos brillaba una chispa de sabiduría y esperanza. Con paciencia y con humildad. Con el ejemplo de los valientes que nos han precedido. La verdadera libertad no es solo una victoria sobre los tiranos, sino una victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, sobre nuestras debilidades. Es una batalla diaria por la justicia, la igualdad y la unidad. La voz del pueblo. Con las palabras del anciano resonando en su mente, Tell regresó al campamento, donde los guerreros descansaban, pero también discutían sobre los próximos pasos a seguir. Los cantones, aunque unidos por una causa común, seguían siendo una colección de distintas comunidades con tradiciones, costumbres y lenguas propias. Aunque la lucha contra Gessler había sellado un vínculo entre ellos, la cohesión interna era aún frágil. Al llegar, Tell se subió a un pequeño podio, donde los hombres se reunieron en silencio. Con voz clara y decidida, comenzó a hablar. Hermanos y hermanas de Suiza, hemos logrado lo que muchos creían imposible. Hemos derrotado a un tirano, hemos demostrado nuestra valentía y nuestra unidad. Pero la verdadera lucha no ha hecho más que comenzar. La libertad que hemos conquistado no será duradera si no nos unimos, no solo en los campos de batalla, sino en nuestros corazones. No dejemos que las viejas disputas, las diferencias entre nuestras tierras, nos dividan. Recordemos que nuestra fuerza no radica en la cantidad de nuestros enemigos caídos, sino en la solidez de nuestra unidad. Las palabras de Tell calaron hondo en los corazones de los suizos. Muchos de ellos, que durante tanto tiempo habían vivido bajo la sombra de la opresión, sentían ahora la necesidad de fortalecer los lazos que los unían. A través de su líder, podían ver que la libertad no era solo un logro personal,
sino un esfuerzo colectivo que debía ser mantenido y cultivado todos los días. El nacimiento de una nación. Esa noche, después de las palabras de Tell, una sensación de esperanza y de propósito renovado se extendió por todo el campamento. Los guerreros, antes agotados, se levantaron con una nueva energía, un deseo de seguir adelante, de construir juntos un futuro donde la libertad y la unidad fueran los cimientos. El eco de la victoria resonaba por toda Suiza, y aunque la paz era aún frágil, un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. Guillermo Tell sabía que la lucha no terminaría con la derrota de Hessler. La verdadera batalla era la que se libraba dentro de cada corazón suizo, la que definiría el futuro de la nación que ahora comenzaba a forjarse. Y mientras observaba el fuego de la hoguera ardiendo en la distancia, se dio cuenta de que, por fin, la libertad que tanto había soñado estaba al alcance de la mano, pero solo si los suizos eran capaces de mantenerla viva. Y con esa esperanza, los suizos caminarían hacia el futuro, unidos por el poder de la libertad y la justicia, dejando atrás el yugo de la opresión, pero conscientes de que la verdadera victoria era la que se alcanzaba en la unidad y en la paz. Capítulo 12. La sombra del tirano. A medida que pasaban los días, la paz lograda tras la victoria sobre el tirano Hessler parecía haberse asentado en las montañas suizas. Los cantones, aunque distintos en su naturaleza, comenzaban a trabajar en una estructura de colaboración que prometía un futuro de unidad y prosperidad. Sin embargo, un peso invisible seguía sobre los hombros de los suizos. La sombra de la tiranía, aunque desterrada, dejaba una marca imborrable en los corazones y mentes de quienes habían vivido bajo su yugo. Guillermo Tell, que había liderado a su pueblo en la lucha por la libertad, se encontraba a menudo en sus momentos de descanso inmerso en profundos pensamientos. A pesar de la aparente tranquilidad que se había establecido, sentía la constante necesidad de vigilar, de mantener los cimientos de la nueva nación firmemente plantados. Los ecos de los gritos de guerra y los estallidos de los conflictos pasados parecían estar grabados en su alma, como una advertencia sobre lo que podría ocurrir si la unidad se desmoronaba. El precio de la victoria. En uno de esos días silenciosos, mientras recorría los valles cercanos, Guillermo se encontró con un viejo amigo, un hombre que había sido su compañero de batalla desde los primeros días de la lucha. El hombre, cuyo rostro ahora estaba marcado por las cicatrices del combate, lo saludó con una mezcla de respeto y tristeza. Guillermo, las heridas no se curan tan fácilmente, dijo el amigo, mientras señalaba las cicatrices visibles en su rostro. Y aunque hemos ganado la batalla contra Hessler, sabemos que la lucha no ha terminado. Tell miró a su compañero, reconociendo en sus palabras una verdad que a menudo prefería ignorar. Las heridas físicas eran fáciles de ver, pero las cicatrices invisibles, las que marcaban el alma, eran las que más pesaban. La tiranía había dejado una huella profunda en el pueblo suizo, y aunque el tirano había caído, la sombra de su reinado aún persistía. No solo son las cicatrices las que nos afectan, respondió Guillermo, sus palabras llenas de gravedad. Lo que más duele es el miedo que se ha sembrado en nosotros, el miedo a perder lo que con tanto esfuerzo hemos conquistado. Un enemigo interno. A medida que los días avanzaban, comenzaron a surgir tensiones entre los cantones. Aunque la victoria había sido compartida, cada región conservaba sus intereses y tradiciones, lo que dificultaba la tarea de consolidar una nación unificada. Los antiguos conflictos, que habían estado latentes durante tanto tiempo, comenzaron a resurgir, poniendo en peligro la estabilidad de la nueva Suiza. Guillermo Tell, consciente de este peligro, convocó a una reunión con los líderes de los cantones para discutir el futuro de la nación. A su llegada, el aire estaba tenso, cargado de una preocupación que era imposible ignorar. Cada líder llevaba consigo las demandas y deseos de su pueblo, y aunque todos coincidían en la importancia de la libertad recién alcanzada, las diferencias entre ellos se volvían cada vez más evidentes. Hermanos, comenzó Tell, con una voz firme pero compasiva. Hemos luchado codo a codo por la libertad, pero ahora debemos luchar para que esa libertad no se convierta en una prisión de nuestros propios intereses. Si no somos capaces de superar nuestras diferencias, perderemos lo que tanto hemos amado. A medida que hablaba, Guillermo sentía como las palabras, aunque sabias y justas, caían en oídos que aún no estaban listos para escuchar. Algunos de los líderes, aunque de acuerdo con el principio de unidad, no podían evitar ver su propio territorio, su propia gente, como la prioridad. En esos ojos, Guillermo vio algo que le heló la sangre, la sombra de Hessler aún no se había ido. El desafío de la unidad. A lo largo de la reunión,
los desacuerdos se intensificaron. Algunos líderes pidieron mayor autonomía para sus cantones, mientras que otros abogaron por una estructura más centralizada, temerosos de que, si no se mantenía un control, las viejas rivalidades se reavivaran. Guillermo, que había conocido la dureza de la batalla, entendía que la unidad no se podía forzar, pero tampoco podía permitirse que se rompiera. Mientras miraba las caras tensas de los hombres que estaban frente a él, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era Gessler ni sus seguidores, sino la división interna que aún acechaba en cada corazón. La libertad no se trata solo de vivir sin cadenas, sino de vivir juntos, en armonía, continuó Guillermo, con una mirada de firmeza. La verdadera fuerza de nuestra nación radica en nuestra capacidad de perdonar, de comprender que el bienestar de todos es lo que nos llevará a la victoria definitiva. Si cedemos a la tentación de dividirnos, si caemos en la trampa de los viejos rencores, entonces no seremos mejores que los opresores de antes. Pero las palabras de Guillermo parecían ser solo un susurro ante el rugido de las pasiones encontradas. La incertidumbre llenaba el aire, y los murmullos de desacuerdo comenzaron a tomar fuerza. El temor de un nuevo tirano. Esa misma noche, mientras caminaba solo por las tierras abiertas, Guillermo se detuvo a observar las estrellas que brillaban sobre las montañas. La paz parecía cercana, pero una sensación de malestar lo invadió. No era solo la incertidumbre de los tiempos venideros lo que lo inquietaba, sino el temor de que, incluso en su ausencia, la tiranía pudiera resurgir en una forma diferente, más sutil pero igualmente peligrosa. El pueblo suizo, a pesar de su victoria, no había escapado de la sombra del poder absoluto. El miedo de ser dominados por un solo hombre, de caer nuevamente bajo la mano dura de un tirano, parecía estar impreso en el alma de todos. Y si bien Gessler había caído, los vestigios de su gobierno aún impregnaban cada rincón de la nación, como una sombra que se niega a desaparecer. Guillermo, con el corazón pesado, comprendió que la lucha por la libertad nunca terminaría. Ser libre no solo era un estado, sino una batalla constante. La victoria no era solo sobre los tiranos que se levantaban, sino sobre aquellos que, en su propio interior, todavía permitían que el miedo y la desconfianza reinaran. A nuevo amanecer. El sol del día siguiente se levantó sobre las montañas, iluminando un nuevo capítulo en la historia de Suiza. Aunque la división y el miedo seguían presentes, Guillermo Tell sabía que la única manera de superar esas sombras era enfrentarlas con valentía. Mientras miraba el horizonte, con su corazón lleno de esperanza y determinación, entendió que la verdadera victoria no residía en el campo de batalla, sino en la lucha diaria por la justicia, la unidad y la libertad. El pueblo suizo, aunque herido y dividido, aún tenía la capacidad de sanar y unirse. Y en el fondo de su ser, Guillermo sabía que, si podían mantener viva la llama de la libertad, ningún tirano, por más poderoso que fuera, podría volver a someterlos. El camino hacia la verdadera libertad había comenzado, y a pesar de las sombras, Guillermo y su pueblo caminarían juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La lucha, pensó, era lo que les permitiría mantenerse libres, como una nación unida bajo un mismo ideal, la libertad de vivir y prosperar en paz. Capítulo 13. La tormenta interna. La unidad de Suiza, tan arduamente ganada, parecía tambalear frente a los vientos del descontento. Mientras los cantones se debatían entre el orgullo de su independencia y el temor de perder lo logrado, la figura de Guillermo Tell se alzaba como un faro en medio de la tormenta. Aunque los suizos habían logrado vencer a Gessler, sabían que aún quedaba por vencer algo mucho más peligroso: el desdén y la desconfianza que amenazaban con dividirlos nuevamente. Guillermo había sentido en su corazón la inquietud que crecía día a día, y no era solo el miedo a la tiranía lo que lo perturbaba. En las tierras suizas, un sentimiento de resentimiento hacia los otros cantones comenzaba a ganar terreno. La sombra de la desconfianza, cultivada durante años de opresión, era más difícil de erradicar que cualquier ejército invasor. El dilema de la reconciliación. Una tarde, mientras cruzaba las colinas cercanas a Altdorf, la ciudad que había sido el epicentro de su resistencia, Guillermo encontró al anciano líder de un cantón vecino. Este hombre, que había sido un aliado clave en la lucha, ahora parecía hundido en sus propios pensamientos, mirando al horizonte con ojos llenos de duda. Guillermo, comenzó el anciano, con voz grave, la libertad es como un jardín, pero, como cualquier jardín, necesita ser cuidado. Si no lo protegemos, las malas hierbas, como la envidia y la codicia, pueden comenzar a crecer. La unidad no puede ser solo un sueño, debe ser una realidad en los corazones de todos.
Las palabras del anciano resonaron en el pecho de Guillermo. Sabía que, en efecto, la verdadera batalla que enfrentaba la Nueva Suiza no era contra un enemigo tangible, sino contra la división interna que podía corroer la nación desde dentro. La lucha por la libertad había sido dura, pero la lucha por la unidad sería aún más ardua. La guerra de las ideas. En la siguiente reunión entre los líderes de los cantones, Guillermo se preparó para enfrentar la creciente resistencia a la centralización del poder. Algunos, temerosos de perder su autonomía, se oponían a cualquier intento de crear una estructura más sólida que los uniera bajo un gobierno común. Otros, más pragmáticos, veían en la división un camino seguro hacia la anarquía y el caos. Si seguimos como estamos, dijo un líder con vehemencia, nos condenaremos al fracaso. Cada uno de nosotros mira solo por su propio cantón, sin pensar en el bien común. Lo que necesitamos ahora es una voz unificada, un gobierno central que nos dé dirección. Pero no todos compartían esa visión. Otro líder, que representaba a un cantón más tradicionalista, se levantó con una expresión de desafío. «Gobierno central», replicó, ¿acaso no aprendimos nada de Hessler? Un hombre con demasiado poder, un tirano disfrazado de líder. La libertad está en nuestras manos, y debemos protegerla. No podemos permitir que un solo hombre o un pequeño grupo decida por todos. Las tensiones aumentaron rápidamente. Guillermo, observando la creciente discordia, entendió que, por mucho que hubiera luchado contra el tirano Hessler, la verdadera batalla no había terminado. El temor de convertirse en lo que habían vencido, de ser gobernados por un poder absoluto, era un fantasma que los perseguía. El dolor de la soledad. Una vez más, Guillermo se retiró a las montañas, buscando claridad en la serenidad de los picos elevados. La soledad de aquellos momentos le ofreció la oportunidad de reflexionar, pero también lo sumió en un profundo dolor. ¿Cómo podría lograr lo que parecía imposible? ¿Cómo podría unir a un pueblo tan diverso, con tantos intereses en juego? Caminó durante horas, sin rumbo fijo, hasta que llegó a una pequeña cueva donde solía retirarse en sus momentos de desesperación. Allí, en la quietud de la naturaleza, comenzó a hablar consigo mismo, como si las montañas y los valles pudieran ofrecerle una respuesta. «¿Es esta la libertad que hemos luchado por tanto tiempo?», murmuró, mirando al cielo que se oscurecía con las primeras sombras de la noche. «¿Es esta la paz que buscábamos? Si nuestra nación se desintegra por nuestras propias manos, si nos dejamos consumir por la desconfianza y el egoísmo, ¿habremos realmente logrado algo?». Las estrellas, como una multitud silenciosa, parecían responder a su pesar. Guillermo comprendió, con una claridad abrumadora, que no bastaba con haber derrotado a Hessler. La verdadera prueba estaba en lograr que el pueblo suizo no solo se uniera en la lucha, sino también en la construcción de un futuro compartido, en el respeto mutuo y la cooperación. Un llamado a la unidad. Esa noche, Guillermo regresó a Altdorf con una nueva determinación. Convocó una reunión urgente con los líderes de los cantones, pero esta vez, no hablaría solo de política o estrategias. Esta vez, hablaría desde el corazón. «Hemos luchado por la libertad», comenzó Guillermo con una voz que resonaba en cada rincón del salón. «Pero la libertad no significa solo tener la oportunidad de hacer lo que deseamos. La verdadera libertad es la capacidad de vivir juntos, de respetar y valorar a aquellos que nos rodean. Si queremos que esta nación perdure, debemos aprender a superar nuestras diferencias. Debemos construir una verdadera unidad, no sobre la fuerza de las armas, sino sobre la fuerza del entendimiento». Sus palabras, aunque llenas de pasión, no fueron suficientes para calmar los corazones agitados de todos los presentes. La discusión continuó, aunque ahora con un tono más reflexivo. Los liderazgos se chocaban, los intereses se cruzaban, pero Guillermo sabía que algo había comenzado a cambiar. La semilla de la reflexión había sido sembrada, y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo de esperanza surgió de la tormenta. La paz no es solo un fin. Al final de esa noche, Guillermo comprendió una verdad esencial: la paz no era un estado, sino un proceso. La lucha por la libertad y la unidad era una batalla constante que debía librarse día tras día, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de cada hombre y mujer en Suiza. A pesar de la incertidumbre que aún envolvía a la nación, Guillermo Tell se mantuvo firme, dispuesto a continuar la lucha por la paz, la unidad y la justicia. Sabía que no sería fácil, pero también entendió que la paz verdadera no se alcanzaba sin dolor ni sacrificio.
Y si el pueblo suizo lograba aprender a vivir juntos en armonía, entonces, y solo entonces, podrían decir que su victoria no solo había sido sobre Hessler, sino sobre las sombras internas que aún amenazaban con desintegrarlos. Capítulo 14. La esperanza florece. La Suiza que Guillermo Tell había soñado, unida y libre, parecía ahora al alcance de la mano, pero las tensiones internas seguían haciendo mella. Los cantones, aunque liberados de la opresión de Hessler, aún temían perder sus identidades y su autonomía. La semilla de la unidad estaba plantada, pero su crecimiento era incierto, como el frágil brote que emerge de la tierra después de la tormenta. El eco del pasado. Un día, en un tranquilo atardecer en Altorf, un mensajero llegó con noticias desde un cantón lejano. Su rostro era grave, y en sus ojos se reflejaba el mismo temor que había marcado el rostro de muchos suizos en tiempos pasados. Los rumores son ciertos, dijo, al entregarle una carta a Guillermo. Algunos cantones han comenzado a levantar nuevamente sus estandartes, a luchar por su independencia. Hay quienes temen que la centralización del poder nos convierta en una nueva tiranía, y que la unidad sea solo una ilusión. La carta, escrita por un líder de uno de los cantones más reacios a la centralización, hablaba de una reunión secreta entre varios líderes que discutían la posibilidad de rebelarse contra la idea de un gobierno común. El miedo a perder la libertad individual, a ser gobernados por una figura central, era demasiado grande. Guillermo, al leer las palabras del mensajero, comprendió que el camino hacia la verdadera paz y la unidad sería largo y lleno de obstáculos. El regreso a las raíces. En su viaje para tratar de solucionar esta nueva crisis, Guillermo recorrió los cantones más recalcitrantes, buscando el diálogo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el corazón de Suiza no latía solo en las montañas, sino en cada uno de sus habitantes. La unidad que deseaba no podía forjarse a través de la imposición, sino a través de la comprensión mutua, el respeto y la voluntad de sacrificio. Llegó a un pequeño pueblo, uno de los bastiones más tradicionales del país, donde encontró a un anciano sentado bajo un árbol. El hombre, con los ojos arrugados por los años y las manos que parecían haber vivido tantas vidas como las montañas mismas, le ofreció un asiento. Guillermo, dijo el anciano, has hecho mucho por nuestra tierra, pero el tiempo ha cambiado. La libertad no es solo la ausencia de un tirano, es también la capacidad de decidir por nosotros mismos. No puedes esperar que todos sigan tu camino, incluso si es el más noble. Guillermo lo miró fijamente. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó. ¿Debemos dejar que cada cantón viva de manera aislada, sin importar lo que nos une? El anciano sonrió, aunque con tristeza. No, no se trata de aislarse. Pero no podemos forzar una unión sobre el dolor de nuestras almas. La paz, la verdadera paz, viene cuando cada uno de nosotros decide ser parte de algo más grande, no porque se nos obligue, sino porque lo elegimos. La fragilidad de la unidad. Guillermo comprendió que la unidad que buscaba no era un sacrificio que todos los suizos estaban dispuestos a hacer sin cuestionamientos. La libertad, el valor que había motivado a todos a luchar, no debía convertirse en una cadena. La verdadera fuerza de la nación no radicaba en su centralización, sino en la voluntad de sus gentes de unirse, de ser libres juntos sin perder su individualidad. A lo largo de los días siguientes, Guillermo reunió a los líderes de los cantones más reticentes. Les habló con el corazón abierto, no como un hombre que les pedía sacrificios, sino como un igual, que buscaba construir un futuro compartido. Nos hemos enfrentado a la tiranía, dijo Guillermo, y hemos demostrado que la libertad tiene un precio. Pero debemos recordar que la verdadera libertad no se impone. Se elige. Si cada uno de nosotros es libre en su interior, podremos convivir en paz y unidad. El nacimiento de un nuevo pacto. Poco a poco, las tensiones comenzaron a disminuir. Aunque algunos aún alzaban voces de desconfianza, el espíritu de cooperación empezó a prevalecer. Guillermo, con paciencia y sabiduría, había logrado plantar la semilla de una nueva forma de gobierno, una en la que la unidad no significaba uniformidad, sino respeto mutuo. Al final de ese largo proceso, los cantones llegaron a un acuerdo. La nación no sería gobernada por un único líder absoluto, sino que se formaría una confederación, en la que cada cantón conservaría su autonomía, pero se unificaría en aspectos clave como la defensa y el bienestar común. Así nació la Confederación Suiza Moderna, un pacto que no solo unía a los cantones,
sino también a los corazones de los hombres y mujeres que vivían en ella. Un futuro incierto, pero prometedor. En el último encuentro, cuando Guillermo miraba a los líderes reunidos ante él, supo que el camino aún sería largo. Había muchas dificultades por superar, muchos desafíos que podrían surgir, pero también había algo que nunca antes había existido, una verdadera esperanza. La esperanza de que los suizos no solo podrían vivir libres, sino también unidos, respetando sus diferencias mientras buscaban lo que los unía. Al mirar las montañas que siempre habían sido el símbolo de su nación, Guillermo se sintió más tranquilo que nunca. Sabía que el futuro sería incierto, pero en su corazón, algo resonó con fuerza. La lucha por la unidad de Suiza no había sido solo una guerra contra los tiranos, sino una batalla por los ideales más elevados de la humanidad, la libertad, la justicia y la fraternidad. La paz no es un estado estático, pensó Guillermo mientras el sol se ponía tras los picos nevados. Es un proceso, una lucha constante, y si queremos preservarla, debemos estar dispuestos a seguir luchando, no con espadas, sino con corazones y mentes. Capítulo 15. El último sacrificio. La paz que tanto había costado a Guillermo Tell lograr parecía haber tocado su punto álgido. La unidad entre los cantones, aunque frágil, estaba en su etapa de consolidación. Sin embargo, el sacrificio personal aún acechaba en el horizonte. A pesar de los avances, el peso de la historia y el futuro de Suiza seguían siendo una carga que solo aquellos como él podían comprender en su totalidad. Era un sacrificio del alma, un sacrificio que no podía ser ignorado si la verdadera libertad iba a ser alcanzada. El regreso de las sombras. Guillermo paseaba por el pequeño claro en las montañas de Uri, donde el viento acariciaba las ramas de los árboles, pero no podía desprenderse de la sensación de que algo más grande, oscuro y desconocido se cernía sobre su tierra. Los rumores de una amenaza extranjera habían comenzado a circular por todo el país, y aunque los cantones habían logrado forjar un pacto de unidad, las naciones vecinas, temerosas de que la Confederación Suiza se convirtiera en una potencia capaz de desafiar su hegemonía, estaban dispuestas a aplastar cualquier atisbo de rebeldía. Un día, un emisario llegó con noticias que helaron el corazón de Guillermo. El imperio de los Habsburgo, con su vasto ejército y su insaciable deseo de mantener el control sobre la región, había comenzado a movilizarse hacia los territorios suizos. Los líderes suizos, en su deseo de preservar la libertad recién adquirida, se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. La unidad, aunque esencial para la supervivencia, no bastaba frente a un enemigo tan formidable. Necesitaban sacrificarse aún más, luchar no solo por la independencia, sino por la dignidad de todo un pueblo. El Consejo de Guerra. Guillermo fue convocado a un consejo de guerra, donde los líderes de los cantones se reunieron para trazar una estrategia. El ambiente era tenso, lleno de incertidumbre. Los rostros de los hombres que se habían unido para formar una nación libre mostraban una mezcla de determinación y temor. En la sala, los murmullos cesaron cuando Guillermo entró. Su presencia, que antes inspiraba admiración y esperanza, ahora traía consigo una sombra de preocupación. Sabían que su nombre no solo representaba la lucha por la libertad, sino también el costo de mantener esa libertad. Guillermo, dijo un anciano líder del cantón de Berna, hemos luchado juntos, pero este enemigo es como ninguno que hayamos enfrentado. Somos pocos y estamos divididos en muchos aspectos. Nuestra única esperanza está en nuestra capacidad de resistir, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificarlo todo para mantenernos unidos? Guillermo observó a cada uno de los presentes, y en sus ojos pudo leer el mismo temor que sentía en su corazón. Sabía que la lucha por la libertad no podía ser una batalla en la que todos sobrevivieran, pero, aún así, no podía evitar el peso de la responsabilidad. La unidad que hemos logrado, comenzó Guillermo con voz firme, no es solo una cuestión de política, sino de alma. Suiza no es solo un territorio. Es un sueño, un faro de lo que podemos ser. Si cedemos ante el miedo o ante la tiranía, habremos traicionado todo lo que hemos logrado. La guerra que se avecina no es solo nuestra, es de todo el pueblo suizo. Pero a pesar de sus palabras, los rostros alrededor de la mesa no mostraban el entusiasmo que él esperaba. La paz que habían logrado era frágil, y ahora, las consecuencias de mantenerla parecía ser más grande de lo que cualquiera había imaginado. La historia de la lucha de Guillermo por la libertad comenzaba a repetirse, esta vez en una escala aún mayor. La llamada al sacrificio. En los días siguientes,
Guillermo se retiró a la solitaria cueva que tanto tiempo había utilizado para reflexionar. Era su lugar de meditación, donde la luz de las estrellas se filtraba por las rendijas de las montañas, iluminando su rostro como un recordatorio del destino que lo aguardaba. Su alma estaba en paz, pero el corazón de un líder siempre lleva consigo la pesada carga de las decisiones que afectan a miles, incluso a millones. En la quietud de la cueva, una voz interior le susurró que el sacrificio no solo implicaba lucha en el campo de batalla, sino también un sacrificio personal. La unidad de la nación no podía ser preservada sin que alguno de sus líderes, alguna figura simbólica, se ofreciera como el último acto de sacrificio para salvar a todos. Y la figura de Guillermo Tell era la más evidente para cumplir con este destino. Así, después de una noche sin sueño, Guillermo salió de la cueva al amanecer, con una resolución clara. Sabía lo que debía hacer, y estaba dispuesto a aceptarlo. Su sacrificio sería el último que un hombre debería ofrecer por la libertad. No se trataba de morir en la batalla, sino de ofrecerse como una prueba viviente de la lucha eterna por lo que es justo y digno. El último sacrificio. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los cantones ya estaban preparados, pero Guillermo no se presentó en el campo de batalla de inmediato. En lugar de eso, acudió a cada uno de los líderes de los cantones, pidiendo su apoyo no con palabras, sino con su ejemplo. El último sacrificio no sería uno de sangre, sino de voluntad. En su última gran aparición pública, Guillermo se dirigió a la gente reunida en el campo de batalla. Con la mirada serena, pero llena de la sabiduría que solo aquellos que han sido tocados por la historia pueden poseer, habló a los suizos con un corazón abierto. Hemos llegado al final de un camino largo y arduo. Esta batalla no es solo por la tierra que habitamos, sino por la justicia que queremos ver florecer. Estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida, mi nombre y mi alma si eso significa que Suiza, nuestra nación, continuará siendo un símbolo de libertad y unidad para el mundo. No temáis, porque la verdadera libertad no está en la victoria sobre el enemigo, sino en la victoria sobre el miedo que nos consume. Guillermo, al pronunciar estas palabras, sabía que su sacrificio era necesario para sellar la unidad y la libertad de la nación. La paz que tanto había anhelado solo sería alcanzada a través del último acto de valentía, un acto de entrega no solo por su patria, sino por la humanidad misma. El renacer de Suiza. La guerra estalló con furia, pero la lucha de los suizos fue incansable. Guillermo, aunque no participó directamente en la batalla final, se convirtió en un faro de esperanza y un símbolo de sacrificio para todos. Su ausencia en el campo de batalla no fue un abandono, sino un acto de fe en su pueblo. El sacrificio de Guillermo Tell, aunque no implicó su muerte, significó la creación de un legado eterno. Los suizos, guiados por el ejemplo de su líder, resistieron hasta el último aliento y, al final, lograron la victoria. No fue solo una victoria sobre las fuerzas externas, sino una victoria sobre las dudas internas que habían plagado la nación desde el principio. Guillermo vivió para ver la consolidación de la Confederación Suiza, pero su sacrificio permaneció como una piedra angular sobre la que se erigiría la nación, una nación que, a lo largo de los siglos, continuaría siendo un modelo de libertad y unidad para el mundo entero. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de las palabras de Guillermo Tell de Friedrich Schiller. Esperamos que la historia de sacrificio, valentía y libertad haya resonado profundamente en tu corazón. Si has disfrutado de este capítulo y de todo lo que este audiolibro tiene para ofrecer, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de audiolibros para seguir explorando más obras que nos hablan del espíritu humano y la lucha por la justicia. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir compartiendo más historias que inspiran. Nos vemos en el próximo capítulo.